Saludos, estimados estudiantes. Hoy vamos a continuar con las clases de semiología y vamos a avanzar lo concerniente al examen físico regional. Esta vez vamos a avanzar la parte que concierne el estudio de la semiología del cuello. Vamos a realizar la exploración física regional del cuello tomando en cuenta las siguientes condiciones. El paciente debe estar sentado con el cuello descubierto, en lo posible hasta el tercio superior del tórax, y el cuello debe estar levemente extendido. En la exploración física del cuello debemos considerar los siguientes aspectos. La forma del cuello, ver si es que existe alguna alteración en relación a su forma. La piel que cubre el cuello, la vena yugular externa, el pulso arterial, el pulso venoso. Debemos también evaluar los ganglios linfáticos de la zona cervical y también la glándula tiroides principalmente. En relación a la forma del cuello, el cuello tiene una forma cilíndrica. En el varón vamos a encontrar una parte anterior del cuello mucho más prominente a diferencia que en la mujer. Esto se debe a un mayor desarrollo en el varón de la laringe, lo que va a dar lugar a la nuez de Adán. En la mujer lo que se va a evidenciar en el cuello van a ser unos pliegues cutáneos transversales que en específico en las mujeres están mucho más marcados a diferencia de los varones. A estos pliegues cutáneos transversales se denominan collar de Venus. Debemos también ver en el cuello si es que existen algunas alteraciones en relación a su forma. Entre las más corrientes están el aumento del tamaño de los ganglios representados por adenopatías o un aumento de tamaño también debido a el aumento de tamaño de la glándula tiroides. Esto en el caso de bocio. Menos frecuentes son los hallazgos de masas benignas y malignas en el cuello. Todas estas eventualidades van a alterar de alguna manera la forma del cuello. Entre estas masas podemos encontrar el higroma quístico. El higroma quístico consiste en un quiste de líquido linfático que se da por obstrucción de los linfáticos en la primera infancia. Ahí tenemos una imagen. Y también tenemos otra alteración en la forma representado por el quiste branquial, que se va a ubicar este quiste aproximadamente en el tercio superior del esternocleidomastoideo. Esa es su ubicación más frecuente. Otras formaciones quísticas vienen a ser
el quiste tirogloso, que es debido a células y tejidos remanentes luego de la formación de la glándula tiroidea. El quiste tirogloso se va a ubicar en la línea media por encima del cartílago tiroides. Debemos también inspeccionar la parte de la piel, evidenciando en estas algunas características, algunas lesiones dérmicas, y entre algunos hallazgos podemos encontrar ciertas cicatrices retráctiles que suelen aparecer a los lados del cuello, que se denominan escrófulas. La escrófula viene a ser una secuela de la tuberculosis ganglionar y se caracteriza por ser una cicatriz retráctil y están ubicadas a los lados del cuello. Podemos también en la piel apreciar quistes inflamados, los cuales se van a manifestar por una coloración enrojecida de la piel y con una temperatura caliente. También podemos ver en la piel del cuello algunas fístulas, como por ejemplo la fístula branquial, la cual va a estar representada en cuanto a su orificio fistuloso, va a estar ubicado en la posición anterior paramediana en el tercio inferior del cuello, a diferencia de la fístula tiroglosa, que ésta se va a ubicar más en línea media. En el examen o exploración física del cuello, también vamos a explorar la vena yugular externa, la cual normalmente no es visible en posición de pie o en posición sentada del paciente. Para observarla debemos solicitar al paciente que éste adopte el decúbito dorsal. En esta posición, la vena yugular externa se va a distender hasta su parte o se va a distender en su parte inferior hasta un punto en que se va a igualar la presión venosa con la atmosférica. Hasta ese punto se va a distender y va a ser visible. Debemos indicar también que la vena yugular externa se va a distender también de manera transitoria cuando la persona realice esfuerzos, como por ejemplo el esfuerzo de hablar, cantar o también al toser y defecar. Vamos a hablar de la ingurgitación yugular, que es la distensión exagerada de la vena yugular externa. En esta, la vena va a estar distendida y tensa a la palpación. La ingurgitación yugular se puede apreciar en pacientes con hipertensión venosa por insuficiencia cardíaca derecha o por taponamiento cardíaco. En los pacientes bronquíticos crónicos se van a también apreciar venas yugulares distendidas, pero en este caso va a existir una ausencia de hipertensión venosa. Las venas van a ser flácidas a la palpación, a diferencia de
las que suelen presentarse por insuficiencia cardíaca derecha o taponamiento cardíaco. Debemos evaluar también el pulso arterial, en este caso el pulso carotídeo. El pulso carotídeo va a ser visible y también va a ser palpable en el tercio superior del cuello por delante del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. En el pulso arterial debemos inspeccionar y tomar atención en las posibles alteraciones del ritmo, en la amplitud del pulso. En relación a estas características, podemos encontrar alteraciones en el ritmo en casos de fibrilación auricular y también en casos de extrasistolia. Un aumento en la amplitud del pulso vamos a encontrar en pacientes con hipertiroidismo, fístula arteriovenosa y en hipertensión arterial. Cuando la alteración del pulso va a ser brusca y amplia, esta se va a apreciar en la insuficiencia aórtica. En este caso, cuando tengamos una sospecha de insuficiencia aórtica, también debemos explorar y buscar el signo de Muset, que ya lo habíamos estudiado en clases anteriores. Debemos también evaluar si existe asimetría o ausencia de pulso. Esto puede presentarse en pacientes con ateroesclerosis por obstrucción de las carótidas. Debemos evaluar también el pulso venoso. Este va a ser suave, difuso, ondulante y solo es visible. A diferencia del pulso arterial, el pulso venoso no es palpable en condiciones normales. El pulso arterial carotídeo, va a tener una sola onda, es brusco, es localizado, visible y palpable, a diferencia del pulso venoso. En la exploración física del cuello también debemos explorar la cadena ganglionar. En relación a los ganglios, los de importancia clínica van a clasificarse en 7 grupos. Estos son los occipitales, retroauriculares o mastoideos, los preauriculares, submentonianos, submaxilares, cervicales posteriores o del triángulo posterior y los cervicales anteriores. En relación a los ganglios occipitales, estos ganglios van a recibir los linfáticos de la parte posterior del cuero cabelludo y drenan los ganglios cervicales profundos. Se van a evidenciar adenopatías occipitales cuando existe una infección localizada o difusa en el cuero cabelludo, como por ejemplo en la pediculosis de cabeza. En este caso vamos a encontrar alteración en los ganglios occipitales representados por adenopatías occipitales.
Los ganglios retroauriculares o mastoideos. Estos van a recibir los linfáticos del conducto auditivo externo, de la piel de la cara posterior de la oreja y de la región temporal del cuero cabelludo. Y van a estar alterados en las infecciones del cuero cabelludo, del conducto auditivo externo y también en infecciones que involucran diagnóstico de rubiola. La existencia o la evidencia de ganglios retroauriculares o mastoideos alterados, es decir, de adenopatías retroauriculares o mastoideas, nos va a permitir establecer un diagnóstico diferencial en dos alteraciones bastante parecidas, que son la rubiola y el sarampión. En la rubiola vamos a tener alterados los ganglios retroauriculares o mastoideos, a diferencia de el sarampión. Los ganglios preauriculares van a recibir vasos de la parte lateral de los párpados y de la conjuntiva palpebral, también de la región de la piel de la región temporal, del conducto auditivo externo y de la cara anterior del pabellón de la oreja. Van a estar alterados en infecciones de la cara, lesiones de los párpados y también en el herpes oftálmico. Los ganglios submentonianos van a drenar en la parte central del labio inferior y el suelo de la boca, también parte de la lengua y del mentón. Estos van a estar alterados en infecciones dentarias. Los ganglios submaxilares van a recibir vasos linfáticos de los submentonianos y de los lados de la lengua, encías, parte lateral del labio inferior, labio superior, mucosa bucal, mejilla y también del ángulo interno del ojo. Van a estar alterados en infecciones odontológicas. Los ganglios cervicales posteriores. Estos forman parte de los ganglios cervicales profundos, que hablaremos posteriormente, pero se palpan como un grupo distinto. Los ganglios cervicales posteriores van a estar alterados en infecciones del cuero cabelludo, en la pediculosis y también en la tuberculosis. Ganglios cervicales anteriores. Estos se van a dividir en superficiales y en profundos, los que habíamos mencionado anteriormente. Los ganglios superficiales van a recibir los vasos linfáticos del pabellón de la oreja y de la región parotídea. Y los profundos van a tener dos porciones. Una porción superior que incluye el ganglio amigdalar y el lingual, y una porción inferior muy importante que comprenden los ganglios supraclaviculares y del escaleno. En relación a los ganglios supraclaviculares, vamos a indicar que estos son parte del sistema de drenaje de la cabeza, del brazo, de la pared torácica y de la mama. Los ganglios supraclaviculares van a estar alterados en infecciones y también en neoplasias que involucran estas zonas. Si tenemos alteraciones a nivel de los ganglios supraclaviculares derechos, van a estos sugerir metástasis pulmonar o esofágica. Si estas alteraciones van a ser a nivel de los ganglios supraclaviculares izquierdos,
se van a relacionar con neoplasias de la cavidad abdominal. Es así que tenemos el ganglio de Virchow, de Trozier o ganglio centinela. Esta es una adenopatía supraclavicular izquierda que se halla en pacientes con cáncer de estómago. Esta adenopatía va a estar ubicada detrás del ángulo que forma la clavícula con la inserción del esternocleidomastoideo. También se va a observar en tumores de riñón, de ovario, testículos y vesícula biliar. Entonces, el ganglio de Virchow, de Trozier o centinela es un ganglio muy importante que siempre debemos buscarlo en la inspección del cuello. Normalmente, en circunstancias normales, los ganglios del cuello no son palpables. Y se vuelven palpables cuando estos sufren alguna alteración, alguna inflamación, sobre todo. Cuando nosotros vayamos a intentar palpar los ganglios del cuello, debemos orientarnos en precisar el tamaño, la forma, la consistencia, la sensibilidad y la movilidad de los ganglios. Debemos indicar que en los niños los ganglios pueden palparse normalmente a diferencia de los adultos. Esto como consecuencia de infecciones repetidas cutáneas y bucofaringias en los niños. Las adenopatías, las inflamaciones de los ganglios, pueden ser de tipo agudo o pueden ser también de un origen crónico. Las adenopatías agudas se van a encontrar generalmente en infecciones regionales de carácter agudo, como por ejemplo las faringoamigdalitis, las infecciones odontológicas, las afecciones del cuero cabelludo y de la cara. Las adenopatías crónicas, estas pueden sugerir infecciones específicas, como ser la tuberculosis, sífilis o toxoplasmosis. También pueden sugerir enfermedades hematológicas, como ser linfomas, leucemias, enfermedad de Hodgkin, o también pueden sugerir metástasis. Cuando se trata de enfermedades hematológicas y carcinomas metastásicos, las adenopatías pueden alcanzar un gran tamaño. Las adenopatías que van a estar ubicadas en otras regiones además del cuello, estas adenopatías nos van a orientar a que en el paciente existe una enfermedad general y nosotros debemos tratar de averiguar si esta es de origen benigno o es una enfermedad maligna. Los ganglios en las infecciones agudas van a estar moderadamente aumentados de tamaño y van a ser de consistencia elástica, sensibles y además van a ser libres. Las adenopatías de la enfermedad de Hodgkin, por ejemplo, son de gran tamaño, son gomosas, son indoloras y libres. Las adenopatías de los carcinomas
al contrario, van a ser de consistencia pétrea y van a estar adheridos a los planos profundos. En pacientes con adenitis tuberculosa va a existir una gran tendencia a provocarse adherencia de los ganglios entre sí, y también esta adherencia se va a irradiar a los planos profundos. Además, adicionalmente, estos pueden producir abscesos y también fístulas. Una vez que hemos terminado de explorar los ganglios en el cuello, debemos también explorar la glándula tiroides. La glándula tiroides normalmente no es visible a la inspección. Para ello debemos palparla o intentar palparla. La glándula tiroides va a estar ubicada a no más de 1 centímetro del cartílago cricoides, y en esta área debe concentrarse la palpación. La glándula tiroides tiene un peso aproximado de 15 a 25 gramos. Es de consistencia firme y su palpación es indolora. Hay que indicar de que en los pacientes obesos que generalmente presentan un cuello corto, la tiroides va a ser muy difícil de palpar. Para la palpación de la tiroides, el examinador se va a colocar por detrás del paciente, con los pulgares afirmados debajo de la nuca y los restantes dedos sobre la región tiroidea en la cara anterior del cuello. Se debe determinar la posición del cartílago cricoides. Una vez determinada esta, vamos a saber que inmediatamente por debajo del cricoides va a estar situado el borde superior del istmo tiroideo. Con los dedos índices se van a colocar, o los dedos índices se van a colocar en esta zona límite. Y entonces vamos a empezar a delimitar los lóbulos tiroideos, pidiendo al paciente que éste pueda deglutir para ayudarnos a la palpación de la glándula tiroides. Es importante saber que la glándula tiroides asciende con los movimientos deglutorios y no así las masas que no son tiroideas. Una alteración de la glándula tiroides consistente en un aumento de tamaño se denomina bocio. Las causas de bocio son las siguientes: hiperplasia difusa o nodular. Puede ser también ocasionada por neoplasias, también por procesos inflamatorios. Cuando se va a palpar en la tiroides nódulos, en relación a estos se debe estudiar su forma, su tamaño, su ubicación, la consistencia de los mismos en relación también al tejido que los rodea. Es así que vamos a poder diferenciar 3 tipos de bocio en relación a los
a los nódulos que éste vaya a tener. Hablamos de bocio uninodular cuando existe un aumento de volumen de una zona de la glándula circunscrita de la glándula, mientras el resto del parénquima va a conservar sus caracteres normales. Aquí tenemos una imagen de bocio uninodular. El bocio difuso. En este va a estar comprometida la glándula en toda su extensión. Va a ser blanda. El lóbulo puede ser mayor que el otro, o un lóbulo puede ser mayor que el otro. Generalmente se ve más afectado el lóbulo derecho en un bocio difuso. Y un bocio multinodular, en el cual se va a ver comprometida globalmente la glándula, en la que van a existir zonas de distinta consistencia. Un bocio multinodular nos va a indicar la antigüedad de un bocio difuso. Ahora, en el cáncer del tiroides, la consistencia de la glándula va a ser pétrea, al igual que en la tiroiditis de Reiter. Es importante establecer el diagnóstico diferencial entre el cáncer de tiroides y la tiroiditis de Reiter, ya que una compromete de manera importante la vida del paciente. También podemos nosotros ayudarnos realizando transiluminación de la glándula cuando sospechemos la presencia de una masa tiroidea. Esto nos va a ser útil para distinguir si esta masa tiroidea es de carácter sólida o es de carácter quística o líquida. En la transiluminación vamos a apreciar entonces una positividad a la transiluminación cuando la masa tiroidea sea quística, es decir, va a poder atravesar el haz luminoso a través de la masa. En cambio, cuando esta es sólida, no va a atravesar el haz de luz. Ahora, cuando se sospecha también, ya sea de un bocio ubicado a nivel intratorácico, es útil realizar la maniobra que busca el signo de Pemberton. Esta maniobra consiste en pedir al paciente que eleve los brazos sobre la cabeza, lo cual va a producir una congestión en la cara. La cara va a enrojecerse y va a existir también dificultad respiratoria del paciente. Esto debido a que se va a estrechar la abertura superior de la jaula torácica por el bocio intratorácico. También debe investigarse en la exploración física del cuello, debe investigarse si es que existe ronquera. Esto puede deberse a la congestión del nervio laringio recurrente o si existe desplazamiento de la tráquea o un sonido de estridor inspiratorio, que habitualmente va a presentarse en lesiones malignas. La existencia en la radiografía de calcificaciones tiroideas va a permitir distinguir las lesiones de carácter benigna de las de carácter maligna.
También la radiografía de tórax nos va a servir para poder nosotros demostrar un bocio intratorácico. Si tenemos un paciente con bocio o hemos detectado bocio en el paciente, lo que debemos también es precisar el estado funcional de la glándula tiroides en este paciente con bocio. Vamos a decir que el estado funcional de la glándula es normal o puede ser aumentada o disminuida. Cuando es normal se denomina bocio eutiroideo. Cuando está aumentada, bocio hipertiroideo, y cuando está disminuida, bocio hipotiroideo. Para establecer este diagnóstico del estado funcional que sea normal, aumentado o disminuido, se va a hacer por la existencia de síntomas generales, los cuales nos van a indicar una función alterada, ya que si estos síntomas generales y signos generales van a consistir en una baja de peso del paciente, abundante sudoración, intolerancia al calor, diarrea, este conjunto nos va a hacer pensar que el estado funcional de la glándula es hipertiroideo. Al contrario, si estos signos y síntomas generales se van a caracterizar por intolerancia al frío, constipación, aumento de peso, etc., vamos a estar frente a un estado funcional hipotiroideo. Un ejemplo de un bocio difuso hipertiroideo acompañado de exoftalmos vamos a apreciarlo en la enfermedad de Graves-Basedow. En el examen físico del cuello también vamos a auscultar. La auscultación del cuello puede revelar soplos de distintos orígenes. Por ejemplo, cuando tenemos un bocio hipertiroideo, auscultamos para poder auscultar o para poder escuchar un soplo sistólico que suele estar acompañado de frémito en el bocio hipertiroideo. En la estenosis carotidia el soplo va a ser sistólico por aterosclerosis, y en la estenosis aórtica vamos a escuchar un soplo sistólico irradiado al cuello acompañado de frémito en los casos severos. Debemos también explorar la movilidad del cuello y su musculatura. Vamos a pedir al paciente, o primeramente vamos a evaluar la movilidad pasiva del cuello para luego pedirle al paciente que lo mueva en diferentes direcciones para evaluar la movilidad activa del cuello. Estos movimientos van a ser evaluados a través de la flexión anterior y posterior del cuello, la inclinación lateral izquierda y derecha, acompañados de movimiento de rotación tanto izquierda y derecha del cuello. Debemos fijarnos también en la amplitud de los movimientos y si estos van a generar dolor o no en el paciente. Puede haber limitación variable de los movimientos en distintas afecciones reumatológicas agudas y crónicas,
como por ejemplo en la espondilitis infecciosa, en la espondiloartrosis cervical o en la espondiloartritis anquilosante. Gracias por su atención y eso fue en cuanto al estudio de la semiología del cuello. A continuación vamos a apreciar un par de videos que nos van a graficar de manera clara cómo se procede a la exploración del cuello. Gracias por su atención y nos vemos la próxima clase. En la exploración del cuello hay que tener en cuenta 3 pasos fundamentales: inspección, palpación y auscultación. Para una exploración correcta del cuello podemos pedirle al paciente que se coloque en decúbito supino, aunque es mejor pedirle al paciente que esté en sedestación. Podemos realizarla con el paciente vestido, aunque es recomendable pedirle al paciente que se quite la camiseta o la camisa para poder palpar y observar el cuello en su totalidad. Podemos observar si el paciente tiene algún tipo de volumen en la zona cervical, tales como adenopatías, bocio en el caso del tiroides. También tenemos que observar si el paciente tiene algún tipo de cicatriz o alguna lesión cutánea, tales como nevus, por ejemplo. Y por último, la movilidad del cuello, por si el paciente tuviese algún tipo de contractura muscular. La palpación se puede realizar enfrente del paciente o detrás del paciente. Para una correcta palpación tenemos que pedirle al paciente que flexione ligeramente la cabeza para relajar la musculatura cervical anterior y así exponer las partes blandas. Lo primero que debemos hacer es palpar si existen algún tipo de adenopatías, que pueden ser submentonianas, submandibulares, laterocervicales anterior y posterior, periauriculares, retroauriculares, occipitales y por último supraclaviculares, que para la exploración ponemos las manos sobre el paciente y palpamos sobre la región supraclavicular, comparando siempre los dos lados. Continuamos con la palpación de la glándula tiroides. Esta se realiza detrás del paciente colocando los pulgares debajo de la nuca y los dedos restantes sobre la cara anterior del cuello. Lo primero que tenemos que buscar es la posición del cartílago cricoides, que sería aquí, esta parte de aquí, ya que justo debajo se encuentra el istmo tiroideo. En esta posición pedimos al enfermo que degluta para nosotros así poder delimitar la posición del tiroides, de los dos lóbulos. Como habéis podido observar, en el movimiento deglutorio la glándula tiroides tiende a ascender. Por último, palparemos la tráquea. En la palpación de la tráquea debemos evaluar su correcta movilidad lateral y si ésta está situada en la línea media. La auscultación se va a centrar principalmente en auscultar la arteria carotidia y en auscultar el bocio, sobre todo en busca de soplos en caso de bocio hipertiroideo. Primero realizamos la auscultación de la arteria carótida, en busca de soplos en caso, por ejemplo, de una estenosis aórtica, ya que se transmitiría el soplo principalmente a la carótida derecha, o en busca de estenosis de la misma. Para auscultar podemos utilizar la membrana grande o, preferiblemente, la membrana para auscultar mejor soplos de origen vascular. Por último, auscultamos el tiroides en caso de bocio para detectar soplos en caso de bocio hipertiroideo. Recuerda que la tiroides es una glándula endocrina que se encuentra en la línea media del cuello, por delante de la tráquea. Tiene 2 lóbulos y el istmo. Secreta hormonas tiroideas que regulan el metabolismo del cuerpo, además de otras funciones. Explora. Es importante realizar la exploración generalizada del paciente, de pies a cabeza, para identificar los signos de patologías tiroideas. Además, debemos estar atentos a los signos que describe el paciente. Inspección. Posterior a la inspección general, procedemos a la inspección específica del área tiroidea. Iniciamos con el cuello del paciente en posición neutra
y posteriormente en posición de hiperextensión, tratando de identificar cualquier tipo de crecimiento de la glándula o la existencia de nódulos visibles. La inspección lo haremos de forma anterior, lateral y posterior. Palpe. Existen 3 tipos de palpación de la tiroides. Una de ellas es la palpación de Kervain, con el paciente sentado, el cuello descubierto. Sitúese detrás del paciente. Rodee con ambas manos el cuello del paciente de manera que los pulgares quedan en contacto con la línea media posterior del cuello y los demás dedos quedan delante. Identifique las estructuras de la línea media del cuello pasando por el hueso hyoides, cartílago tiroides, cartílago cricoides y finalmente la glándula tiroides. Palpe un lóbulo a la vez con una mano mientras se ayuda con la otra desplazando la totalidad de la glándula. La palpación tipo Lahey sigue todos los principios de la anterior maniobra, pero varía la posición del examinador, colocándose el mismo delante del paciente y haciendo la palpación de la glándula con los pulgares. Por último, en la maniobra de Crilley usamos solo una mano en forma de pinza. Describa los hallazgos sobre la glándula. Si esta es palpable, verifique la consistencia, la sensibilidad. Además, esté atento a la existencia de nódulos. Recuerda, lo normal es no palpar la glándula. Si encuentra un bocio, clasifíquelo según la escala de la OMS. El bocio grado 0A, sin bocio. Grado 0B, glándula solo palpable con el cuello en hiperextensión. Grado 1, glándula palpable y visible con el cuello en hiperextensión. Grado 2, glándula palpable y visible con el cuello en posición normal. Grado 3, glándula visible a distancia. Grado 4, bocio gigante o bocio monstruoso. De esta manera concluimos con este video.